Es verdaderamente fascinante pensar en cómo a veces un simple y aburrido formulario en la pantalla de un ordenador puede estar escondiendo la inteligencia artificial más sofisticada. Ujú, sí, totalmente. Una tecnología que es literalmente necesaria para salvar vidas. Todo ese peso, toda esa inmensa complejidad matemática y lógica queda completamente oculta tras una interfaz limpia. Y esto se hace precisamente para que los médicos puedan centrarse en lo único que realmente importa, que es curar a sus pacientes. Eso es. Así que qué alegría dar la bienvenida a quienes nos escuchan hoy en esta nueva inmersión a fondo. Es el momento perfecto para explorar cómo el futuro del software médico no se basa solo en guardar datos, sino en comprenderlos. Yo estoy segura de que hoy vamos a aprender muchísimo. Pues sí, y es un terreno que merece toda nuestra atención porque representa un punto de inflexión estructural, digamos. Hoy vamos a adentrarnos en los entresijos de Edhibou. Un nombre curioso, por cierto. Sí, Edhibou es una interfaz personalizable para el apoyo a la toma de decisiones en portales semánticos. Lo verdaderamente revelador de este desarrollo es observar cómo la web semántica está logrando dar ese salto monumental. Está saliendo de las abstracciones académicas, de los papers, para integrarse de forma operativa en los pasillos y en las consultas de los hospitales reales. Claro, vamos a desgranar esto paso a paso, porque el origen de esta innovación responde a una necesidad clínica crítica. Concretamente, todo esto nace a través del proyecto Casimir en la región de Lorena, en Francia. Exacto, el proyecto Casimir. Este proyecto tiene una ambición enorme. Buscan proporcionar a los oncólogos de la región herramientas avanzadas de gestión del conocimiento y apoyo a la toma de decisiones. Y la clave, fíjate, es que no se basan en recomendaciones genéricas, sino en una adaptación estricta a las guías de salud regionales. A ver, es que si analizamos el contexto clínico, la oncología es sin duda una de las ramas donde la literatura científica y los protocolos de tratamiento evolucionan con mayor rapidez. Van a una velocidad de vértigo. Totalmente. Mantenerse actualizado de forma manual es prácticamente inviable para cualquier ser humano. El proyecto Casimir aborda este problema formalizando todo ese inmenso conocimiento médico en una ontología ODW. Las famosas ontologías de la web semántica. Exacto. Al utilizar este estándar, el sistema no se limita a mostrar un texto plano sobre un tratamiento. Está procesando el significado relacional de cada síntoma, cada fármaco y cada variable clínica del paciente. Ahí es donde radica el núcleo de la cuestión. La base teórica de este sistema se apoya en una formulación lógica muy precisa. En esencia, plantea que un paciente, vamos a llamarlo P, requiere un tratamiento T mediante una propiedad específica de recomendación. ¿La fórmula matemática? Sí. En términos de lógica descriptiva, se define como que el paciente P es una subclase de existe una recomendación T. Suena un poco abstracto dicho así. Ya. A ver, para visualizar esto de forma más terrenal, no estamos hablando de un simple motor de búsqueda que empareja palabras clave como hacemos en Internet. Es un sistema jerárquico. Si el perfil del paciente encaja perfectamente en una serie de condiciones, el sistema deduce el tratamiento exacto como si fuera una llave maestra encajando en su cerradura correspondiente. Busca siempre el concepto más específico posible dentro de un árbol de decisiones inmenso. Eso es. Pues a ver, la formulación matemática es impecable, no hay duda de ello. Sin embargo, aquí es donde yo soy un poco más crítico y creo que debemos bajar a la realidad operativa. Claro, el día a día del hospital. Exactamente. Pensemos en una consulta a las 3 de la tarde. Tienes la sala de espera llena y el tiempo juega en tu contra. Un oncólogo no tiene el tiempo, ni la obligación, por supuesto, de aprender la sintaxis de la lógica descriptiva. Madre mía. Imagínate un médico programando en OWL en mitad de la consulta. Es que es impensable. De hecho, la creación y edición de instancias en OWL tiene una curva de aprendizaje pronunciada incluso para ingenieros de software experimentados. Entonces, ¿cuál es el valor real de tener una base de datos semántica capaz de deducciones brillantes si el profesional médico no puede introducir los datos del paciente de forma fluida? No sirve de nada. Efectivamente. Si la herramienta añade la más mínima fricción cognitiva, está condenada al fracaso en un entorno clínico. Pues esa fricción es precisamente el obstáculo que Edhibou viene a derribar. Sus creadores identificaron ese inmenso muro de complejidad entre el motor lógico y el usuario humano y diseñaron esta herramienta como el puente definitivo. El traductor
por así decirlo. Eso es, la función principal de Edkibu es permitir que el médico edite una instancia OLWL, que a efectos prácticos es el expediente detallado del paciente, a través de un formulario web completamente intuitivo. Y sin ver una sola línea de código. Cero. El usuario jamás se enfrenta al código subyacente, ni a los axiomas, ni a la rigidez de la sintaxis matemática. Lo que ve en su pantalla son casillas de verificación, menús desplegables y opciones formuladas en lenguaje natural. Lo cual nos obliga a levantar el capó y examinar cómo han resuelto esto a nivel de ingeniería, porque esto no es magia. Desde luego que no. La arquitectura de software de Edkibu se basa en el conocido patrón modelo vista controlador, pero está implementado con una separación de responsabilidades sumamente estricta entre lo que ocurre en el navegador del usuario y lo que se procesa en los servidores. Y ojo, esta división tiene implicaciones de rendimiento muy serias. Si miramos el lado del cliente, la interfaz de usuario está construida en JavaScript, apoyándose en el framework de Google Web Toolkit y tecnología Ajax. Ajax, para refrescar un poco la memoria, permite actualizar partes de la página sin tener que recargarla entera. Exacto. Su funcionamiento se basa en enviar eventos asíncronos mediante peticiones HTTP hacia la lógica de la aplicación en el servidor. Es decir, cada vez que el médico selecciona una opción de un menú, el navegador lanza un mensaje invisible al servidor. Un viaje de ida. Y de vuelta. A su vez, esta lógica de aplicación procesa el cambio y devuelve una representación en formato XML, indicando exactamente cómo debe reestructurarse la vista en la pantalla. Y es detrás de esa lógica de aplicación donde encontramos el verdadero núcleo duro. El cerebro de la bestia, que es el servidor de conocimiento KOW. KOW. Este componente actúa como el modelo en la arquitectura, pero no es una base de datos tradicional. KOWL utiliza la API de Java llamada Jena, y lo más importante, integra un motor de razonamiento lógico llamado Pellet. Que es un peso pesado. Un peso muy pesado. Las consultas a este motor se realizan utilizando SparkQL DLL sobre HTTP. Estamos hablando de una infraestructura sumamente exigente. SparkQL DLL no hace simples búsquedas en tablas como haría SQL. Hace inferencias lógicas complejas sobre grafos de conocimiento. KOW toma los datos en bruto y deduce nueva información basándose en las reglas de la ontología médica. Pero precisamente ahí reside mi escepticismo sobre la viabilidad de este diseño inicial. Analicemos el flujo de trabajo. Depender de peticiones HTTP asíncronas para cada interacción en la interfaz significa que un simple clic debe viajar por la red. Con su correspondiente latencia. Claro. Una vez en el servidor, DELET, que es este motor de razonamiento profundo del que hablamos, tiene que reclasificar los datos, inferir nuevas propiedades, actualizar el modelo y luego enviar un XML de vuelta por la red para que el navegador redibuje la pantalla. Es un camino muy largo para un solo clic. Larguísimo. En ontologías médicas masivas, Pellet necesita su tiempo para procesar. Esta acumulación de latencia de red más latencia de razonamiento podría resultar en una interfaz lenta y frustrante, algo totalmente inaceptable en un hospital donde la inmediatez es innegociable. Es una observación técnica muy aguda. Y lo interesante, fíjate, es que el equipo de desarrollo se topó exactamente con ese cuello de botella. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta. El diseño original de KOW era funcionar como un servidor remoto independiente, consultado vía HTTP. Pero al ver que la latencia arruinaba la experiencia del usuario, tomaron una decisión arquitectónica radical. ¿Qué hicieron? Integraron KOW directamente dentro de la lógica de la aplicación de Edkibu. Al fusionar el controlador y el motor de conocimiento en el mismo entorno de ejecución, eliminaron por completo el intermediario de la red para esas consultas intensivas. Ah, claro. Cortan el viaje por Internet de raíz. Exactamente. Es una demostración de cómo han priorizado que la fluidez del formulario sea idéntica a la de una aplicación web convencional, pero manteniendo intactos los superpoderes de la deducción lógica. Bueno, esa integración resuelve el problema del rendimiento, pero nos lleva a otra dimensión técnica que resulta francamente disruptiva. Me refiero a cómo abordan la propia construcción de la interfaz gráfica. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. En el paradigma tradicional del desarrollo de software, la creación de interfaces implica escribir código duro. Un desarrollador define en Java o en HTML dónde va cada botón y qué campo de texto se muestra. Edkibu rompe esta convención por completo, al no programar la interfaz, sino modelarla. Esa es para mí la innovación más elegante de todo el sistema. La configuración visual de Edkibu está almacenada en su propia ontología. Tienen dos ontologías separadas. Exacto. Han separado el mundo en dos.
Por un lado, la ontología de dominio, que contiene todo el saber médico sobre oncología, protocolos y perfiles de pacientes. Y por otro, la ontología de configuración, que encapsula el conocimiento sobre los componentes gráficos en sí mismos. Para ilustrarlo, podemos imaginar que estamos en un teatro. Me encanta esta analogía. El conocimiento médico es el guión de la obra. Define la trama, los personajes y los diálogos. La ontología de configuración, en cambio, representa las instrucciones del director de escena. Define dónde se colocan los focos, qué atrezo se necesita y cuándo cae el telón. Y lo revolucionario es que el escenario cambia dinámicamente. Eso es, si el sistema detecta que el paciente tiene un perfil clínico particular, el motor de razonamiento lee esa nueva parte del guión y le ordena al director de escena que cambie los componentes visuales en tiempo real para adaptarse a ese contexto. Ese nivel de abstracción permite una personalización casi infinita. A nivel operativo, el sistema cuenta con una ontología por defecto, que llaman O subíndice GUI-default. Esta capa base define cómo se representan los tipos de datos estándar. Por ejemplo, que un valor numérico se muestre en una simple caja de texto. Lo básico, digamos. Lo básico. Sin embargo, si un departamento de oncología requiere que una variable crítica, pongamos por caso el estadio de un tumor, se visualice de una manera particular para evitar errores de lectura, simplemente crean una ontología específica del dominio. O subíndice GUI-domain. Exactamente. Esta nueva capa hereda las reglas generales, pero sobreescribe los detalles visuales concretos. Todo ello sin que nadie tenga que compilar ni una sola línea de código Java. Es una separación de conceptos brillante. Mantienen los datos clínicos, la lógica de decisión y la representación visual en compartimentos estancos, pero todos gobernados por el mismo lenguaje semántico universal. A ver, es innegablemente sofisticado, pero no podemos ignorar la otra cara de la moneda. El problema del mantenimiento. Claro. El argumento de que evitamos escribir código Java suena excelente para los programadores, pero la complejidad no desaparece, simplemente cambia de manos. Le cae el marrón a otro. Tal cual. Esta arquitectura traslada una carga inmensa a los ingenieros de conocimiento. Construir una ontología de configuración que mapee correctamente propiedades abstractas con componentes visuales requiere un nivel de rigor lógico extremo. Un pequeño fallo lógico y te cargas el formulario entero. Exacto. Modificar un simple formulario ahora implica modelar nuevo conocimiento, asegurándose de que las jerarquías y las inferencias no se rompan. A largo plazo, mantener estas ontologías gráficas podría convertirse en un cuello de botella monumental en términos de recursos humanos. Es un riesgo innegable. Mover la complejidad del código a la ontología requiere perfiles muy especializados. Sin embargo, los desarrolladores apuntan hacia una solución muy ingeniosa para el futuro. Ah, ¿sí? La visión a largo plazo es que la propia interfaz de Ezibu evolucione hasta convertirse en su propia herramienta de adquisición de conocimiento. ¿Un sistema que se alimenta a sí mismo? Esa es la idea. Quieren utilizar los formularios semánticos generados por Edhibu para editar las ontologías que configuran a Edhibu. Es un bucle de retroalimentación que, de lograrse, democratizaría enormemente la creación de estas interfaces, permitiendo que usuarios con menos conocimientos técnicos puedan ajustar el comportamiento visual del sistema. Bueno, para entender realmente el impacto de todo esto, es fundamental situar a Edhibu frente a las soluciones previas. El análisis de trabajos relacionados nos muestra que la integración de ontologías en entornos web no es un territorio inexplorado. Para nada, hay antecedentes muy sólidos. Tenemos herramientas consolidadas como OntoViews, que es excelente para generar portales semánticos, pero su enfoque es netamente de lectura. Está diseñado para facilitar la navegación y la búsqueda de información dentro de ontologías basadas en RDF. OntoViews es una ventana de visualización. Sirve para explorar datos que ya están consolidados, no para crearlos de forma dinámica. Por otro lado, también se menciona ODSW en el texto. Sí, ODSW da un paso más allá al permitir la creación de portales de conocimiento para intranets institucionales e incluso tiene la capacidad de generar formularios para que los usuarios introduzcan nuevos datos. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Qué hace que Edhibu sea una evolución necesaria si ODSW ya permitía crear formularios semánticos? La gran diferencia técnica, el verdadero salto de gigante, es que ODSW genera formularios estáticos, no utiliza el razonamiento lógico de OWL durante la fase de edición. Edhibu, por el contrario, está vivo. Piensa mientras escribes.
Literalmente. A medida que el oncólogo selecciona una opción clínica, el motor Pellet está trabajando en segundo plano, infiriendo nuevas propiedades, descartando opciones incompatibles y reconfigurando las siguientes preguntas del formulario basándose en las deducciones lógicas de ese preciso instante. Y ese dinamismo es lo que transforma a EdHibu de una simple base de datos con interfaz web a un verdadero sistema de apoyo a la decisión interactivo. No obstante, esta misma capacidad de inferencia en tiempo real me lleva a plantear una objeción seria. Adelante. Una objeción sobre la opacidad procedimental en un entorno clínico. Si el sistema está recalculando y ocultando opciones basándose en razonamientos lógicos de fondo que el médico no percibe directamente, nos enfrentamos a un problema de transparencia enorme. El famoso problema de la caja negra. Exacto. Al esconder toda la complejidad matemática tras una interfaz tan pulida y amigable, ¿no corremos el riesgo de convertir el proceso de recomendación clínica en una caja negra? Es decir, el profesional podría terminar confiando ciegamente en lo que el formulario le pide o le sugiere, perdiendo la visibilidad sobre los pasos deductivos exactos que llevaron a esa conclusión. Y en medicina eso es delicadísimo. En decisiones críticas de vida o muerte, comprender el por qué es tan importante como el qué. La responsabilidad final recae sobre el médico, no sobre el servidor Cole. Es una reflexión fundamental sobre la confianza en los sistemas expertos. La línea entre reducir la sobrecarga cognitiva del usuario y fomentar una dependencia tecnológica ciega es muy fina. Y desde luego es un desafío de diseño que va mucho más allá del propio software. Toca la ética profesional directamente. Totalmente. Pues para consolidar todo el terreno que hemos cubierto hoy, creo que es el momento perfecto de repasar de forma clara las ideas centrales que vertebran este desarrollo tecnológico. Vamos a ello. Hemos visto, en primer lugar, cómo EdHibu se erige como un intermediario indispensable, traduciendo la inmensa rigurosidad matemática de la web semántica a un entorno de usuario completamente natural e intuitivo. Es el puente perfecto entre la lógica y el humano. En segundo lugar, su aplicación en el proyecto Casimir nos demuestra que la lógica descriptiva tiene un espacio vital en la gestión del conocimiento médico diario, aportando precisión a los tratamientos oncológicos. ¿Qué falta hace en un campo que avanza tan rápido? Exacto. También hemos profundizado en su arquitectura, destacando cómo la separación entre la ontología de dominio y la ontología gráfica permite una flexibilidad visual sin precedentes. El guión por un lado y el director de escena por otro. Esa analogía no se me va a olvidar. Y por supuesto, como cuarto punto, la integración del razonamiento en tiempo real marca una clara superioridad frente a las herramientas estáticas del pasado, transformando la entrada de datos en un proceso guiado e inteligente. Todo esto nos dibuja un panorama donde el software deja de ser una herramienta pasiva para convertirse en un participante activo del proceso deductivo. Y con ese panorama en mente, queremos dejar una última idea en el aire, una perspectiva diferente para que quienes nos escuchan puedan seguir explorando por su cuenta. A ver qué nos planteas. Si hemos llegado al punto donde una interfaz gráfica ya no necesita ser programada línea a línea en Java o HTML, sino que puede generarse de forma autónoma como consecuencia lógica de una ontología, Sí. ¿qué impediría tomar el motor exacto de EdHibu, extraer la ontología médica de Casimir e insertar en su lugar una ontología completa sobre ingeniería aeroespacial o sobre derecho corporativo? Ostras, eso lo cambia todo. Estaríamos hablando de un escenario donde el desarrollo de interfaces de usuario tradicionales se vuelve obsoleto. Daría paso a sistemas que construyen su propia apariencia basándose únicamente en la comprensión profunda del conocimiento que manejan. Es una posibilidad fascinante que redefine por completo el papel del ingeniero de software y, desde luego, la forma en que interactuaremos con los sistemas de información en la próxima década. Sin duda, hay muchísima tela que cortar en ese horizonte. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la complejidad de este desarrollo hoy contigo. El placer ha sido mío. Agradecemos profundamente a todas las mentes curiosas, la compañía y la atención en este análisis minucioso. Invitamos siempre a mantener una mirada analítica sobre las herramientas que moldean nuestro día a día y a cultivar la curiosidad frente a los constantes avances de la tecnología y el conocimiento. Hasta la próxima inmersión a fondo.